sí se puede sentir uno triste, está permitido, claro que está permitido, claro que pueden haber sus ratitos de decir, ya no voy a ser la misma mujer, tengo esta responsabilidad, ¿cómo lo iré a hacer? O sea, de tener dudas, de reflexionar. De hecho, sería muy bueno que hubiera esos espacios, ¿no? De introspección, o sea, Claro. hay que invitar a que pensemos más cómo me siento. Entonces, pensar en todo ese tema es muy importante. Entonces, bueno, cuando esos síntomas depresivos ya empiezan a ser un problema más grave. No tengo ganas de levantarme, lloro la mayor parte del tiempo, tengo mucho sueño o insomnio, tengo dudas con respecto a mí, no quiero salir a la calle, no me gusta cómo me veo. O sea, de esa depresión pasamos a temas más delicados. Bienvenidos a un podcast más de iPrenatal. Hoy hablaremos acerca de lo que son las expectativas dañinas del embarazo y la maternidad. Para esto nos acompaña la doctora Paulina Sayas, que es psicóloga y tiene doctorado en psicoanálisis, quien nos apoyará en todos estos temas. Bienvenida, Paulina. Hola, Doc, encantada de estar aquí, muy agradecida. Pues sobre todo de saber la importancia que tiene todo el aspecto emocional durante el Claro. embarazo y después a la hora del nacimiento del bebé, para ayudar a las mamás, para guiarlas, para orientarlas, para que juntos les demos una idea acerca de todo lo que sucede durante el embarazo y sobre todo pues la importancia que ya tiene todo este equipo dentro del área de trabajo prenatal, que me parece muy importante, que ya se realiza en países como Europa, que es muy común que el área emocional esté involucrada en todo el embarazo y toda la etapa post-embarazo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo creo que ahora lo tomamos como una parte primordial y creo que es una parte fundamental del proceso, digamos, para que se viva un embarazo saludable. Pues no existe un embarazo saludable sin salud mental. No hay forma de que se pueda disfrutar este proceso o llevarlo de una manera, digamos, como adecuada, si realmente la mamá no sabe por qué está sintiendo todas estas emociones, todos estos a veces miedos, incertidumbres, todas estas ideas que vienen constantemente a su cabeza y de preocupación. Creo que se tiene que abrir un espacio para que la mamá pueda comenzar a entenderse, que empiece a conocerse, que empiece a saber por qué todos estos cambios le están generando tanto conflicto ahí interior y que no sabe y no encuentra ningún lugar donde le puedan a veces ayudar a esto. Y digo a veces en ningún lugar porque ahorita vamos a hablar acerca de estas partes de las redes sociales que en muchas ocasiones, lejos de informar, malinforman y van guiando de forma inadecuada a veces a las mamás. Creo que a lo mejor comenzar a hablar acerca de lo que son las expectativas que está teniendo a veces la mamá de lo que es la realidad de lo que es un embarazo, ¿no? ¿Por qué a veces se está generando esta parte de que espera una cosa y realmente no es nada, ya cuando lo comienza a vivir, no es nada de lo que le dijeron, que el embarazo era un proceso perfecto y hermoso y que eso no es la realidad? Sí, yo creo que hay como muchos temas. Un tema es como el social, o sea, las expectativas sociales. Otras las expectativas familiares, o sea, que la familia dice, no, pues la abuelita ni cuenta se da, ni un achaque, tú cómo estás así. Otras las expectativas personales, o sea, cómo se vive una embarazada, qué tanto tú te visualizas a ti misma embarazada, ¿no? También quiere que sea como muy inmediato esto, ¿no? Y es todo un proceso y como buen proceso pues tiene diferentes etapas. Las expectativas del esposo o de la pareja, ¿no? ¿Qué expectativas también queremos cumplir? Y la idealización comercial, que también hay mucha idealización comercial, acerca de todo el embarazo. Y del nacimiento del bebé, los bebés perfectísimos, envueltos perfectísimos, en unas poses hermosísimas, ¿no? Y pues en realidad eso No, dista no, mucho. de la realidad.
Sí, yo creo que cuando a veces estamos considerando el embarazo en esta falacia naturalista, que prácticamente eso ya está muy establecido, pues el embarazo no es perfecto. Hay complicaciones, hay situaciones a veces que no son pues, las más adecuadas y agradables y que van a pasar o sí, porque dependen de otras situaciones. Yo a veces les digo, pues estadísticamente se pierde el 10 al 15% de todos los embarazos en un aborto temprano. Y esto es por alteraciones que suceden a nivel cromosómico en la combinación ahí del material genético del mamá y el papá. Y eso no depende Sí, de nada, depende ahí de la naturaleza como tal. Y que a veces consideramos que lo perfecto es lo que salgan las cosas como yo quiero que salgan. Pero en realidad la perfección es este equilibrio entre lo bueno y lo malo, y eso es lo perfecto. O sea, de que unos embarazos sí evolucionan porque hay una perfección de que cuando existe un error en el proceso de combinación de genes, y a lo mejor el mismo organismo en su perfección, ¿sí? No va a dejar que que evolucione. evolucionen embarazos que no vienen bien. Entonces parte de esa perfección es perder una cantidad de embarazos que no vienen bien, ¿sí? Claro. Y nosotros aceptar esa parte, pero a veces nosotros la perfección es que siempre se logre todo como yo quiero que sea y que no se arruinen los planes de la maternidad como yo tenía, y que realmente pues es una noticia muy dura, porque desde el momento que se embaraza la mamá o que sabe que tiene su prueba de embarazo positiva, ella dice, voy a ser mamá. No dice estoy embarazada, dice voy a ser mamá. Y entonces nos aventamos y nos pasamos 9 meses, ¿sí? Y ya nos estamos visualizando ya en la etapa ya con el bebé aquí, ¿no? Sí, es muy complicado porque damos por hecho una serie de factores, ¿no? Y nos visualizamos ya en el momento de cargar al bebé, pero es un trayecto largo con diferentes etapas, en cada etapa con diferentes síntomas, en cada etapa con diferentes retos, que también da la oportunidad para que la mamá se prepare. O sea, estos cambios no son nada más porque sí y no nada más tienen que ver con el bebé y con lo físico, también tiene que ver con lo emocional, de ir integrando ese ser humano en la dinámica de todo lo fantasmagórico, o sea, de mis propios temores, de mis propias dudas, de mis propios retos, de mi dinámica familiar, de mi dinámica social, más las expectativas, ¿no? De las expectativas sí es muy complejo porque hay como la expectativa de la mamá tiene que estar perfecta, tiene que estar fit, el bebé tiene que estar sano, guapo, hermoso, rozagante. Y cuando uno se lo entregan, uno dice, ¿de veras? ¿No? Y lo empiezan a limpiar y uno como, ¿no? Por Sí. lo menos de primera vez. Entonces también pensar, bueno, ¿cuánto idealizamos? Y la maternidad nos las vienen poniendo desde chiquitas, o sea, carga el bebé, cámbialo, toda esta parte como muy linda, pero que sí genera expectativas, o sea, claro que las genera, ¿no? Entonces Claro. tenemos las expectativas sociales, las familiares de tengo que ser como mi mamá, o si tuve una mamá que era muy descuidada, pues yo lo voy a súper proteger porque a mí no me cuidaron. Sí. Entonces, Esta parte que yo a veces digo, o sea, no solo se está gestando el bebé, sino se está gestando una mamá. O sea, también la mamá está dejando de ser esta parte individual, ¿sí? Y convertirse en incorporar a mi persona, que ahora no solo soy, digamos, por ejemplo, de forma individual, sino ahora yo voy a ser ya también mamá. ¿Y desde dónde voy a agarrar este significado de mamá y lo que significa la maternidad, de cómo fue mi mamá, cómo era mi mamá, de cómo dice la sociedad que debe de ser una mamá, cómo dice mi pareja que debo de ser como mamá? Pero realmente a veces no se pregunta a la mamá decir, para mí, ¿qué significa ser mamá? claro, Y a veces desde ahí tenemos que partir de por qué entonces quiero ser mamá. por Para mí, supuesto. ¿qué significa? Y a veces esas preguntas no nos las hacemos, ¿no? Muy lamentable, pero para mí, ¿qué significa ser mamá? ¿Qué mamá quiero ser desde el ideal? ¿Y qué mamá puedo ser desde lo Claro. real? Y en sentido de que a mayor trabajemos todo lo emocional, pues vamos a poder ser una mamá más auténtica, menos estresada, más confiada en sí misma. O sea, yo sobre todo lo que veo es que
la autenticidad en el vínculo cuenta mucho para el desarrollo. Y sí veo mamás muy preocupadas, ¿no? O sea, por si ahora es la lactancia, hay que hacer la lactancia y la tengo que hacer como sea. Y yo, por ejemplo, yo lo viví, decía, es que estoy aterrada, o sea, estoy aterrada y no estoy cumpliendo. Y soy mala mamá hasta que dije, no, o sea, no estoy pudiendo, me está rebasando y no me siento bien. O sea, no me siento bien teniendo a mi hija en brazos, tratando de hacerlo, pero por una presión social y toda tensa. O sea, ¿qué le estoy dando? O sea, igual y sí le estoy dando 3 gotas de leche porque no podía más, pero ¿qué le estoy dando a nivel emocional? Porque el vínculo no solamente es alimentarlo, ¿no? Entonces, claro que tenemos todas estas expectativas súper fuertes, recuperar el cuerpo, ¿no? Que es como un elemento ahora súper preocupante en las mamás, que claro que es importante sentirse bonitas, claro que es importante estar fit, claro que es importante comer bien, sí, pero es un proceso, ¿no? O sea, tampoco es nos vamos a Disney y ya estamos montados en Disney. No, pues hay que ahorrarle, hay que hacer la maleta, hay que organizarse, hay que ver que sí salga todo. Y aún montados ahí en el avión uno dice, bueno, pues a ver si llegamos. No das por hecho, ¿no? En automático ya verte ahí. Entonces sí creo que son como muchísimos elementos que se van montando, lo social, lo familiar. La pareja, muchas veces no nos damos cuenta que la pareja queremos que sea como fue mi mamá, que sea como fue mi papá. O sea, tiene que ser así porque así me trataron a mí. Pues no, o sea, cada quien tuvimos patrones de relación distintas, cada quien tenemos expectativas distintas, demostrar el vínculo con el bebé, cada quien tenemos partes distintas, ¿no? Y eso es lo que enriquece. Sí, y esta parte que decías, o sea, a veces en el proceso también de la maternidad, la mamá también espera que el papá sea de alguna forma, ¿no? Y el papá es como ese. A veces lo que platicábamos en algún momento, que esperamos que el papá cambie el pañal como la mamá quiere, ¿no? Y a lo mejor el papá lo cambia como el papá lo cambia. Exacto. Y el papá cuida al bebé como él lo sabe cuidar y lo carga de la manera que él siente, que dice, se te va a caer, así no lo cargues, así no le cambies el pañal, así no. Y en realidad no puede ejercer la paternidad desde el lado de esta parte masculina de que yo lo cuido de esta manera y yo lo amo de esta manera y yo juego de esta manera con mi hijo, obviamente sin excederse en las cuestiones pero el papá sabe hasta qué punto dar ese sentido, confía en su instinto, de esa seguridad que él tiene de a lo mejor jugar de alguna manera hasta cierto punto, porque sabe y está consciente de su fuerza y de jugar hasta cierto punto sin generar esa cuestión de ese daño. Claro. Pero hay veces que esta limitación que le realizan al papá de no lo cambies así, así no le des el pañal, eso, el papá a veces termina diciéndole, pues entonces hazlo tú. Y pues entonces, ¿cómo ejerzo? Quiero que ejerza el papá la paternidad, ¿no? Si es que quieren que ejerza la maternidad, no la paternidad. Así o es. sea, ¿no? Como Eso, sé es las... eso. Sí. Así O sea, es. no quiero que seas papá, quiero que seas yo cuando yo no estoy. O sea, que seas la mamá cuando yo no estoy. Una No, segunda mamá. Claro, el tema de la segunda mamá. Sí, yo creo que es muy importante que se pierde la autenticidad y que se limita. Y hablas de la intuición, un elemento súper, hiper importante, pero decir, la mamá trae al bebé y aún así no hay una conexión inmediata. O sea, lo tiene 9 meses y esa conexión se va desarrollando. Y lo sentimos y se mueve y vamos a las revisiones y el latido del corazón. Y bueno, lo estamos viviendo el cambio, o sea, además, ¿no? Y el crecimiento, todo lo que implica. El papá no tiene ese tiempo de preparación, mucho menos si uno no lo involucra o él no se involucra. Entonces, bueno, conectarse va a tomar más tiempo y si encima de todo uno está con las descalificaciones de no lo estás haciendo bien, lo vas a tirar, o sea, ya hay como una súper limitación, ¿no? Si uno los recibe y uno dice, ¿de veras esto es? O sea, ¿no? Y lo trajiste y lo sentiste y lo viviste, los papás, pues por supuesto que debe ser muy agobiante y muy estresante y mucho más si no se cuenta. Además de las expectativas sociales, ¿no? El padre es proveedor, no cuidador.
Y eso es un súper problema porque es lo que veíamos. Como socialmente está cayendo esta parte de la parte del cuidado del bebé, es directamente hacia la mamá. Esto implica muchos problemas en la cuestión de entonces dónde va a estar mi parte personal, dónde yo puedo ejercer o seguir ejerciendo esta parte personal de mis actividades, ¿sí? Porque yo finalmente estoy absorbiendo el 100% del cuidado, ¿no? Y entonces el padre tiene que adquirir entonces el 100% de la responsabilidad de proveer. Y entonces a veces esto no siempre se cumple en todas las familias o en todas las parejas estos roles, ¿no? Por supuesto. Y hay estos estereotipos, ¿no? Que generan los tipos de parejas, los tipos de mamás, el tipo de papá, el estereotipo que se van haciendo socialmente, ¿no? Y es súper duro porque es súper limitante y sobre todo, independientemente, doctor, de lo que sucede en la relación, el vínculo con el bebé pues va mucho en función de identificarse con papá y de identificarse con mamá, y siempre es mejor tener dos figuras de apoyo que una, ¿no? O la pareja, o sea, entonces sí pensar en algún momento cómo todos estos estereotipos, sobre todo en cuestiones de la paternidad masculina, es el hombre que se va y trabaja, el hombre que solo es proveedor, que no es buen cuidador, que no puede ser amoroso porque entonces como que qué onda con su masculinidad, que no está haciéndolo bien, que se duda de sus capacidades, que es brusco. Bueno, es su forma tal vez de vincularse, ¿no? Esta forma de jugar, esta forma de ser auténtico, toda esa parte es sumamente importante. Y la otra es las parejas no negocian, o sea, yo veo que les cuesta como mucho trabajo, ¿no? Yo a veces les digo, pónganse de acuerdo hasta si van a querer que los visiten en el hospital o no. O sea, si es una decisión que ustedes tienen que tomar y decir, no me siento a gusto, ¿tú qué opinas? Porque igual y tú necesitas a tu mamá, ¿no? Tu papá necesitas a tu mamá, o sea, tampoco es, ay, no, ¿cómo el papá va a necesitar? Bueno, para él igual es muy importante ese vínculo, ¿no? Entonces, aprender a negociar desde las cosas más prácticas, y la otra es el reajuste en la pareja, que tampoco se habla. O sea, vamos a hablar de los tiempos, vamos a hablar del reajuste económico, del reajuste emocional, del reajuste como pareja. No vamos a tener las mismas posibilidades de hacer lo que solíamos hacer. Y no es tal cual una desgracia, una cosa, igual es un tiempo, ¿no? O sea, todo es un proceso, y creo que de repente o se dramatiza muchísimo todo esto de la maternidad, o se vive como, pues ay, como se vaya dando, ¿no? Sin hacernos conciencia. Sí, yo creo que por ejemplo hay tiempos, o sea, creo que no le estamos dando a veces el tiempo para el embarazo y la maternidad que se debería, y queremos seguir haciendo todas las actividades que hacíamos antes y más la maternidad. Y creo que yo les digo que es como una vara tan alta que se ha puesto socialmente la mujer de ser, esta mujer de multitask, bueno, así incluso hay redes sociales, ¿no? Que hablan así de las mujeres que hacen de todo. Entonces, tienen que ser, digamos, estar muy bien físicamente, estar bellas, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, ser exitosas en sus áreas, ya sea laborales, en las cuestiones de prepararse, ser buenas mamás, o sea, ser buena en todo, o sea, eso realmente, o sea, es algo que yo digo, es que llegar a esa expectativa de ser es altísima. Es súper estresante, es súper angustiante, innecesaria. Yo creo que ahí nada más como se infla el ego, toda la parte narcisista, porque en realidad no se está promoviendo el vínculo con el bebé, sino todo lo contrario. Tampoco se está promoviendo el vínculo a nivel familiar, ni de pareja, ¿no? Si hay la super mamá, la mamá perfecta, la mamá que teníamos antes era la abnegada, ¿no? La tradicional que se Claro. quedaba en casa y yo me sacrifico y todo lo que he hecho por ustedes y algún día, ¿no? Claro. Es eso las otras generaciones. Ahora es tú primero, tú también. Sí, tú también, pero es un reajuste. O sea, yo siempre les digo, no es un sacrificio,
es un esfuerzo. Y sí son palabras distintas entre me esfuerzo o me sacrifico. Porque también ahora ya no se quiere ejercer esta parte también de la maternidad. Yo creo que es esta parte que se habla de la renuncia narcisista, que debemos de nosotros ya quitarnos de nuestros deseos personales, de muchas cosas que tenemos que hacer en el momento que somos padres, pues anteponer todos mis deseos a veces ya por el beneficio y el bienestar de nuestros hijos. O sea, eso sería lo más importante, ver el beneficio de los hijos y no mis beneficios personales. Es que yo por qué voy a dejar de hacer cosas y tú no, y tú por qué no sé qué. Entonces, en lugar de estar con estas cuestiones de discusiones de deseos personales que son esta renuncia, esta parte del ego, ¿no? De que por qué yo, por qué esto, y no realmente estar enfocados en lo que realmente importa, que es el cuidado y la crianza adecuada de los hijos. A veces terminamos más en conflicto acá que realmente enfocados en lo que Sí, se pierde el foco, ¿no? Se pierde la importancia, se pierde el que está en mayor riesgo, se pierde el que se está construyendo y eso es terrible. Sí, hay muchísimo tema que abordar, ¿no? Desde la renuncia narcisista y no es renuncio y ya nunca más, o sea, es pongo una pausa, ¿no? O sea, claro. Ahorita no puedo hacer esto. Pero es la parte dramática que a veces queremos ver todo. Es que yo porque, o sea, no es toda la vida, es un periodo. Y lo elegiste. Claro. O, bueno, yo espero, ¿no? Sí. O sea, en el mejor de los casos. Sí, claro. Pero lo elegiste, ¿no? Igual y de manera inconsciente, porque hay mamás que, bueno, pues descubren que están embarazadas, ¿no? No es un embarazo planeado, bla, bla, bla. Pero lo que sí considero muy importante es lo elegiste, de qué forma lo vas a abordar, cómo lo quieres vivir, si hay diferentes formas de vivirlo. Y la renuncia narcisista no es esta madre abnegada, es pongo en pausa, pongo un momento, priorizo, también me atiendo, también me escucho y que de hecho eso hace muy bien para el bebé. Hay un autor, Donald Meltzer, que él habla de la parte infantil y la parte adulta de la personalidad. Y él lo que propone ahorita que decías, Doc, todo esto de, pero te toca a ti, pues ahí hay dos niños, ¿no? Dos niños papás, pues peleándose, ¿no? Como cuando uno decía, shot, ¿no? Shot adelante. O zafo, ¿no? Hay que lavar los trastos, zafo, te toca a ti. Claro. No es lavar los trastes, no es irse adelante, es una elección. Eres un adulto. ¿Y desde dónde te estás vinculando? ¿Desde la parte infantil o desde la parte adulta de la personalidad? Y tienes un bebé que requiere la parte adulta. Eso no quiere decir que no te vas a divertir o que ya nunca más, o claro. Que no, pero tiene que haber una preponderancia de la parte adulta. Claro, yo veo mucho a veces en las parejas, en el cuidado de los niños, es que te toca a ti. Ay. O sea, es que no hay eso, ni en las empresas dicen eso. O sea, esto es una empresa, es de todos y todos nos toca todo. Sí, no, zafo. Sí. O sea, no es zafo, eso a mí no me toca, claro. Sino yo creo que es involucrarnos totalmente al cuidado. O sea, si tú no puedes, yo lo hago. O sea, y realmente estar enfocados en el proceso de crianza, porque los bebés, o sea, requieren de un cuidado extremo durante toda su vida. O sea, realmente llegar a esta parte de que un ser humano llegue a ser independiente, o sea, es bien difícil. Por supuesto. O sea, es bien difícil. Después, incluso estando adultos, en realidad todavía nos cuesta ser independientes emocionalmente, principalmente. Muchas veces incluso independientes económicamente. Sí. Tenemos muchas dependencias y por eso realmente estamos como a veces como en manadas. Estamos en grupo, estamos en procesos de que a veces necesitamos apoyo de todos para empezar a generar este tipo de crecimientos. Y a veces también la mamá pues requiere estos círculos de apoyo que le puedan generar, digamos, un poquito de un poquito de mayor bienestar, de tranquilidad, de paz, de que alguien también esté a su lado, de que le digan que cuando ella de repente esté muy cansada y quiera descansar, o sea, alguien tenga una red de apoyo que le pueda ayudar en eso, ¿no? Pero ahí lo quieren hacer solas también, ¿no? Sí, lo que decías hace un momento, ¿no? Cuidado con todas las redes sociales, o sea, claro. Sí, o sea, hay que definir, y lo hablábamos el otro día,
las partes ansiosas y los elementos ansiógenos, que son como cosas muy importantes. O sea, mismo en nuestra familia uno sabe, ay, la tía que es bien aprensiva y no, se va a atragantar y no le des. Y uno dice, no, pues no voy a ir con ella. O sea, si ya estoy yo como muy tensa en todo este tema, ¿no? Yo el otro día tengo una amiga que me decía, es que ahora pues tú le das y el bebé va comiendo conforme va evolucionando. Digo, yo no podría ser esa mamá. O sea, te admiro mucho porque yo no podría, yo estaría súper estresada de se me va a atragantar. O sea, cada uno tenemos como rasgos de la personalidad y lo que funciona para unas mamás, no obligatoriamente para otras mamás. Entonces también se han formado como estas redes sociales de apoyo como colectivo, donde también nos juntamos todas, tomamos una bandera, pero ya no hay como esta parte de autenticidad y hay mucho riesgo, hay mucha competencia, hay mucha mala información. Entonces, detectar dónde son las redes de apoyo verdaderamente que uno puede decir ahí, el médico, la tía que es más tranquila, el esposo o la pareja, uno mismo, la parte emocional, si uno siente que esto me está sobrellevando, bueno, pues acudes a tu cita y revisas el apoyo emocional. O sea, no abanderarnos de los colectivos donde nos perdemos y nos fusionamos. Sí, claro. Yo creo que ahora evitar esta parte de los núcleos que nos están generando más ansiedad, ¿no? Aquella persona que siempre nos está diciendo, oye, está creciendo bien tu bebé, oye, ese dolor mejor chécate. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? A mi tía le pasó que... Tengo una conocida que le pasó tal situación y lejos de generarle, digamos, una tranquilidad, pues le genera mucho estrés. Lo contrario. Y sí, cuando estamos generalmente en estos núcleos que nos generan más ansiedad, muchas veces empezamos como a recurrir principalmente a las redes sociales. Pero yo creo que te darás cuenta que está inundado de muchos tipos de contenido en donde el empoderamiento de la mujer es decirle, tú puedes salir adelante, tú te mereces esto, No tú te debes de dejes. hacer, no te dejes, y no sé qué. Cuando realmente yo considero que el empoderamiento realmente es un estudio. O sea, a través del conocimiento, a través del autoconocimiento, ¿sí? Se puede generar ese empoderamiento. Cuando realmente yo me empiezo a conocer por qué me estoy sintiendo así y empiezo a estudiar y conocer acerca de lo que es el embarazo y empiezo a tener tanto con el conocimiento, ¿sí? Y el autoconocimiento esta información, se me quita la incertidumbre y aparece ese empoderamiento real. No en base a de, tú puedes, y hazte como un coco wash, digamos. Exacto, como esta parte de un coco wash, de yo puedo, pero sin herramientas, sin estas cosas que se necesitan para realmente darle esa firmeza a ese empoderamiento. Sí se adhieren, no es como un sticker, pues, o Claro. sea, me adhiero al pensamiento y compartimos. Pero ¿qué tanto me adhiero? Porque también si uno las quita de ahí, no es lo mismo decir me lastimas a nos lastimaron. No puedo o me duele lo que me haces o vengo de un papá que me pega o vengo a todas somos golpeadas, todo, sí, porque eso implica también una responsabilidad interna de revisar la propia historia y corregirla. Mientras que si somos pues un grupo de mujeres, quedamos ahí todas y sí nos podemos ayudar, porque no dudo que eventualmente ayude, pero también nos podemos perjudicar y perdernos, y perder la identidad y perder la posibilidad de resolver cosas. Entonces es muy impactante. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de todo esto, de los grupos y las redes y los riesgos, hay grupos buenos, habría que ver cuáles son sus bases, si comparten los mismos criterios de uno, cuáles son las expectativas, pero siempre hay como un anonimato, y este anonimato pues deja ahí entrever no sé qué tan auténtico, ¿no? Entonces a mí me da como cierto temor, y yo creo que es importante sí ver, si luego en los baby showers les digo, ay, qué vaciadas las señoras, ¿no? Está uno sentada y no, a mí me fue súper mal y los dolores.
y es el baby shower, ¿no? O sea, estamos celebrando. Sí, claro. Y pareciera que el baby shower se convierte en puras historias de terror. De terror. De terror, y la mamá con una ansiedad así tremenda porque va a ese proceso al matadero casi. Entonces yo a veces quisiera, ahora sí que este sí es un llamado a todas las mamás y las amigas de la embarazada, ¿sí? Que realmente se abstengan a decirle todo este tipo de situaciones a las madres. Pero es que la supera, o sea, el tema es, cuando yo las veo y les pregunto, bueno, te fue súper mal, yo me imagino que yéndote súper mal, pues solo tuviste un hijo. No, tengo 4. No te fue tan mal. Pues no te fue tan mal, ¿no? O sea, esa es la realidad. O sea, si te ahogaste en el mar, pues no te vuelves a meter, ¿no? No vas a decir, no, soy nadadora profesional, ¿no? O sea, como que uno dice, hay ciertas reglas. Entonces hay un monto de envidia sobre la embarazada que es muy impresionante. ¿Y por qué? Porque también hay todo un monto de luz y de creación y de gestar vida que las demás no lo están pudiendo hacer. Se centra ahí todo. Entonces tenemos que como que tirarlo, ¿no? Pero a la vez pensar, bueno, hay un monto importante de envidia, porque ¿por qué estamos hablando de eso, no? Yo muchas veces digo, hay terror que sea el parto, que sea la cesárea. Yo entiendo, es algo desconocido, es una intervención, se pone en las manos de alguien, uno, ¿no? La vida de uno, la vida de otro ser humano que es el que viene, pero por eso hay que elegir bien al doctor, ¿no? Estar seguro, preguntarle, acercarse, tener un vínculo de confianza. Pero les digo, bueno, si está tan terrible porque estamos sobrepoblados, o sea, algo no está cuadrando, ¿no? Entonces, claro que, y si es tan terrible el embarazo, bueno, pues ¿por qué hay niños, no? O sea, entonces sí pensar cómo vamos armando todas estas ideas y todos estos colectivos que nos representan, y en medio de esas representaciones, que está bien en sentido de pertenencia, pero se pierde la autenticidad, se pierde el autoconocimiento, se pierde la posibilidad de investigar qué nos está pasando, ¿no? Sí. Entonces, se pierde mucho. Sí, porque es muy difícil que yo, teniendo el problema de la ansiedad o de la depresión, yo pueda diagnosticarme que tengo el problema, porque en mi realidad y en esta parte de no ser consciente de lo que está sucediendo, o sea, no me doy cuenta, no me veo a mí mismo de lo que está sucediendo. Y entonces es muy difícil a nosotros como médicos poderle decir a la paciente, necesita psicoterapia, necesita ayuda, necesita esta cuestión. Entonces, cuando uno ve ciertos síntomas que ya no son como propios como de la ansiedad, digamos, ansiedad normal, digamos, que no existe, pero esa ansiedad como de que, bueno, sí estoy preocupada por mi embarazo, cierto tipo de preocupación, pero ¿dónde caigo en el punto donde ya lo puedo considerar que ya no es normal? Por ejemplo, ya cuando yo detecto que está constantemente la mamá viéndose en escenarios catastróficos de su embarazo, de que siente un síntoma aquí y le dolió un piquetito aquí y dice, híjole, fue como un coliquito, y luego ya la mente, es que yo creo que no va a ser una contracción y es que no va a ser que se me vaya a adelantar el parto, y luego ya empieza la ansiedad de déjale hablar al doctor porque yo creo que ya traigo mucho dolor y no se me vaya a adelantar el bebé, y entonces y ya esta parte que se está generando en la mente, ¿sí? El proceso de estar imaginándome escenarios catastróficos constantemente de mi embarazo, ¿no? ¿Hasta dónde es normal y qué son los datos que yo diría, ¿sabes qué? Esto es un dato de alarma, y si alguien identifica que la mamá embarazada ya tiene esto, decir, ¿sabes qué? A lo mejor necesitamos como un apoyo emocional. Muy bien, doctor. Mire, muy afortunadamente usted es como bien tranquilo y controlado, entonces yo espero que sus pacientes, aunque lleguen así todas desbordadas, por lo menos lo vean muy cabal y digan, bueno, el doctor sabe. Yo creo que una es asumir que es un proceso de cambio y que es un proceso de desconocimiento, y que el embarazo y la maternidad es un proceso único para cada mujer, y cada mujer lo vamos a vivir de forma distinta, y eso va a estar vinculado con nuestra historia, que ahorita podemos revisar esa parte, ¿no? Y la otra es, la línea es sumamente delgada. Yo siempre les digo, la línea es delgadísima como un hilo, o sea, entre lo normal y lo anormal,
preocupa. Y luego tendemos a normalizar. Entonces, Sí. todavía la línea se vuelve más delgada, ¿no? Pero el tema ¿es normal sentir ansiedad? Sí, estamos frente a una serie de procesos que no conocemos, podemos informarnos, tampoco hay que sobreinformarnos, porque no somos médicos, ¿no? O sea, y malinterpretamos a veces, y lejos de generarnos tranquilidad, nos da más ansiedad, ¿no? Yo creo que usted es el primer filtro, ¿no? Entonces decirle, a ver, doctora, durante estos primeros meses, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es normal que me sienta? ¿O a qué cambios voy a enfrentarme? ¿Qué puedo hacer si estos cambios no me están sentando bien? La línea es extremadamente delgada. Yo puedo sentir ansiedad, pero hay que ver, esta ansiedad siempre la he tenido, o sea, siempre he sido esa persona ansiosa que digo, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y sí voy a poder? ¿Y no voy a poder? ¿Y mi mamá? ¿Y no le vaya a suceder algo? O sea, eso ya lo traemos de estructura. O sea, el embarazo nos los reactiva y nos los potencializa, pero esa ansiosa ya era yo. Claro. Potencializada. Claro. Pero es ansiosa, o la que es súper controladora y todo tiene que estar, la perfeccionista, ¿no? Todo tiene que estar en orden. Entonces de repente sentí algo, no, hay algo mal. Sí, porque esto no es lo esperado, ¿no? Entonces no lo puedo controlar, está mal. Porque también a veces se cae en la parte de justificar todos los sentimientos y estas ansiedades, ¿sí? Justificarlas porque estoy embarazada o porque estoy menstruando o porque por lo hormonal. por la parte hormonal constantemente, y nunca responsabilizarme de mis emociones, sino a veces dejárselo al embarazo, a las hormonas, o es que él me hace enojar, ¿no? O sea, sí, claro. digamos, responsabilizar a todos. Los demás. A la los papa demás, caliente. Sí, de lo que realmente yo me tengo que hacer en un momento responsable, ¿no? Que es de cómo reacciono ante ciertas circunstancias, ¿no? Sí, siempre les hablo. Hay como una estructura de la personalidad. ¿Qué es esto? Si yo soy ansiosa, esa es estructura de la personalidad. Yo les digo a mis pacientes, tú estás hecho de una materia prima. Igual eres piedra pómex, igual eres oro, igual eres chapopote, igual. Cada uno estamos hechos de una materia prima distinta, porque no somos iguales. Claro. Ahora, ¿qué se va a hacer? O sea, los rasgos de la personalidad y cómo se va a moldear. Yo la materia prima no la puedo cambiar. Te constituye y es tu esencia. Y así eres. Pero sí podremos moldear. O sea, de forma que si eres ansiosa, pues vamos a trabajar para que seas 2 rayitas menos ansiosa, ¿no? Para que esto no lo vivas desde ese desbordar. Para que entiendas de dónde proviene tu ansiedad. No es nada más lo hormonal. Lo hormonal, claro que influye, por supuesto. Tampoco es como que no lo veamos que influye. Sí, pero es un cambio al cual yo elegí entrar, el cual tiene que suceder para que mi bebé crezca, se desarrolle. O sea, es un cambio a favor de. Entonces, también desde ahí visualizar, bueno, vamos en este desarrollo, pues claro que va a haber estos cambios y eso tomarlo como parte natural del proceso, pero se toma como parte antinatural porque está idealizado, ¿no? Claro. Entonces ya es como, me duele, me da la náusea, pero ¿por qué? Bueno, pues porque es lo esperado en determinado trimestre, en determinada semana, que si tú te informas y te haces cargo de eso, lo vas a poder llevar mejor. Ahora, ¿qué pasa, Doc? Que cuando uno revisa estas historias, bueno, y supongo que a pacientes le llegan muchas... Fíjate que lo que más yo creo que ahorita donde yo veo más ansiedad, que yo pensaría que tendría que ser menos en mamás de 35 años, 40 años o más de 40 años, entre más edad tengan y si es su primer embarazo, es más la ansiedad. Siento que hay un sentimiento de que, bueno, en este caso muchas a veces son de embarazos por fertilización o embarazos que les ha costado mucho ese proceso y entonces quieren garantizar que ese embarazo llegue a término y mi bebé, y entonces esta ansiedad tan terrible de si no, no voy a ser mamá, o que llegan a tener una pérdida a los 40 años, que si lo tienen a los 20 no es el mismo la repercusión. La de 20 dice, no hombre, pues tengo toda la vida para tener otra oportunidad. Claro. Y la de 40 dice, es que me costó tanto embarazarme, tener esta oportunidad y perderla,
y que no sé si me vaya a volver a embarazar. Y entonces existe esta parte que era lo que me decías hace ratito, que cómo es que si nadie se quiere embarazar siguen habiendo tantos embarazos. Yo les digo, se siguen embarazando exactamente casi igual, pero no a las mismas edades. Ok. Hay un cambio como de discurso. A los 20 años no quiero casarme, no me quiero embarazar, no quiero tener hijos, no quiero nada. Y a los 35 todas... Me urge. Quiero casarme, quiero tener un hijo, quiero ser mamá, quiero no sé qué. O sea, entonces todas las de 20 que no querían en su tiempo están en los 35 queriendo embarazarse. Entonces, incluso veo la ansiedad de que se realizan las pruebas de embarazo incluso antes de que tengan el retraso menstrual. O sea, para saber si sí quedaron embarazadas o no. Y entonces, y luego no sale negativa y a los 2 días se la vuelven a repetir. Y a los días siguientes, y están así, haciéndose pruebas constantemente y con una ansiedad terrible de que quieren quedar embarazadas. Entonces, desde ahí, desde ese proceso, con esa ansiedad se embarazan. Y una vez que se embarazan, está toda esta ansiedad de que tiene que salir todo perfecto. Híjole, está súper fuerte, ¿no? Porque ya Muy ni fuerte. siquiera es una prueba, o sea, es un intento de confirmación. Sí, O sea, sí, no sí. es vamos a ver, ¿no? Vamos O a sea, ver, es así es. vamos a confirmar y ratificar y llamemos al notario, alguien que avale que sí, pues, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos carrera contra el tiempo, carrera contra nosotras mismas, mucho enojo, mucha desesperación, mucha frustración, mucha inmediatez, mucha decepción, mucha tristeza, o sea, todo lo que engloba esta decisión. Entonces, si nos regresamos un poquito, Doc, y vemos esto de la línea delgada, podemos revisar muchas cosas. Una es, la estructura de la personalidad tiene una historia familiar. O sea, no viene nada más así de, ay, ya nacimos y vas para adelante. Yo les digo, no nacemos en una maceta, o sea, estamos influenciados por todo el ambiente familiar y por nuestra propia historia, o sea, cómo viviste tu infancia, cómo viviste tu adolescencia, cómo viviste tu relación con tu mamá, con tu papá, tu situación actual, que era de lo que hablabas ahorita. O sea, Claro. no es lo mismo tus 20 que tus 30. Bueno, ni para ir a entrear, o sea, Claro. no, o sea, uno dice, ya no aguanto, ¿no? Por supuesto que para ser mamá, pues no va a ser lo mismo, ni para ser papá. O sea, son elementos importantes. Y no es lo mismo un bebé deseado que un bebé no deseado, que un bebé planeado, que un bebé no planeado. Claro. Haber tenido pérdidas anteriores, haber recurrido a asistencia para que se lograra. O sea, eso suma y a veces la situación actual se nos olvida. Y es como, pues no sé qué me pasa. No, es que eso influye. Y dentro de la situación actual, ¿cómo estoy en mi relación de pareja? Si tengo pareja o no, si voy a ser mamá sola o no, si trabajo o no trabajo, la parte económica, si voy a poder o no voy a poder, ¿no? Quitemos ya las expectativas sociales y familiares, o sea, nada más yo frente a mí misma es eso, o sea, real tenemos eso. Ahora sí, lo transgeneracional, ¿no? Pues si tu abuelita pudo y tuvo 10, o sea, además, Claro, ¿no? claro. Y lo transgeneracional que también traemos nosotros. Voy a ser como mi abuelita, voy a ser como mi mamá, voy a ser como mi papá, voy a ser como la tía que me salvó y me crió. Yo no voy a ser descuidada. Ahora tenemos mucho esto, ¿no? Y lo vemos, y casos clínicos sobran. Está mal golpear. Entonces ahora el niño subido en la palmera y no, dile, reforzamiento positivo, pues, oye, sería mucho mejor si te bajaras, está bien que te trepes la palmera. No, no está bien que te trepes la palmera. O sea, no está bien. Tampoco está bien que lo jales de los cabellos para bajarlo. Pero hay una falta de límites a partir de los traumas. Entonces es irnos de un extremo a otro. Y yo les digo, pues nos vamos persiguiendo. O sea, no estamos haciendo algo con diferentes segmentos, ¿no? Entonces está esa parte. Y lo inconsciente, Doc, que era algo que tú abordabas, ¿no? ¿Por qué se ponen las mamás tan ansiosas? Porque todo esto proviene del área inconsciente, porque son cosas muy viscerales, muy de lo preverbal, muy de lo primitivo, que no sabemos qué está sucediendo y nos remota a la infancia de lo más primitivo con las huellas de lo más primitivo. Entonces, tenemos todo eso, no solo lo hormonal, que influye. O sea,
mis antecedentes familiares, mis antecedentes personales, las expectativas familiares o generacionales, lo que yo también idealicé, lo inconsciente, mi situación actual, el deseo sobre el bebé, mi fortaleza yoica, yo cómo resuelvo lo que no puedo controlar o los problemas. Eso es nuestro. Entonces, claro, me siento mal y es enloquecerme, pero así se me descomponga el refri, ha de pasar lo mismo en mi casa. O sea, me he de enloquecer. No es buscar alternativas, no es ver soluciones. O sea, tiene que ver también con la estructura y los rasgos de personalidad. No es únicamente lo hormonal. ¿Por qué no todas las mujeres se enloquecen de la misma manera? Si todas están pasando por el primer trimestre. Todas tienen las mismas náuseas y se vomitan todo el día. A ver, platíqueme usted. Porque pues todas tienen diferentes miedos, todos tienen diferentes tipos de lesiones, a veces de la infancia, como dices, en la parte más primitiva, que finalmente la traen. O sea, yo digo que el embarazo, por eso es una situación de tantos problemas en la cuestión de la salud mental, y era lo que decíamos, es tan importante la salud mental para tener realmente un embarazo saludable y después una maternidad adecuada y una crianza adecuada con los hijos. Entonces es un momento donde la mamá, una vez que tiene su primer embarazo, tiene ese tiempo para reacomodar todo y convertirse de esa persona a la mamá, a un ser súper responsable, pero responsable en la parte afectiva, ¿sí? Para no trascender todos esos problemas que tenía, como fue en su crianza que tuvo, los problemas que tuvo, si la educaron a golpes, a regaños, a esto, todo eso, trascenderlo para que no lo pase a la siguiente generación. Y entonces agarrar esa responsabilidad a veces cuesta. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe que realmente a veces tiene ese problema. Porque llegar a la parte inconsciente de por qué estoy reaccionando así, como dice Freud, o sea, no es algo que uno pueda acceder tan fácilmente. No. Uno no se da cuenta de por qué uno es así, por qué uno está reaccionando de esa manera. Entonces, hasta que uno se va dando cuenta poco a poco qué es lo que fue pasando, desde dónde yo fue la primera vez que me hicieron sentir así, ¿sí? Y me doy cuenta que a veces la que más me hizo sentir mal en esa parte fue mi mamá, y que por eso yo ahora de adulto tengo ciertas lesiones por cuestiones desde mi crianza. Por eso la importancia de que la mamá esté bien, para que no pueda generar ese tipo de lesiones inconscientes, porque la mamá no es propositivo, no es algo que realmente lo quiera, ni de voluntad, lo hace el daño desde la forma más inconsciente. Por eso es esta parte, ¿no? Y que va a generar que este cambio sea generación tras generación, hasta que llegue alguien y diga: yo no quiero que mis hijos crezcan con este tipo de educación que yo recibí. Yo soy consciente ahora de esta parte y ahora lo voy a hacer diferente. Y una oportunidad de reconstruirse a sí mismo, sanar el vínculo materno y paterno, porque cuando hacemos eso también nos sanamos internamente y damos oportunidad a los otros, ¿no? Entonces sí hay como muchos temas súper importantes de detectar, y ojalá hubiera mayor conciencia y mayor posibilidad y no fuera nada más porque nos sentimos mal. O sea, yo a veces les digo, tienes más cuidado que si ya me hice el manicure o no. Ay, no, ya llevo un mes o 15 días y entonces hay que ir. O sea, ahí sí hay más conciencia, y de la parte emocional ni la tocamos, ni la vemos. Ay, no, córrele, ¿no? Entonces también pensar que no lleguemos porque los síntomas, que ahorita abordamos ese punto, ya nos están generando un malestar en varias áreas. ¿Cuándo hay que acudir? Pues yo creo que una también por desarrollo personal, porque uno quiera ser una mejor persona, porque la quieras pasar mejor, porque quieras dejarle a tus hijos algo distinto, porque quieras sanar tu propia historia y sentirte en paz contigo mismo, no por fuerza porque ya estás abrumado. Ahora, si llegamos al punto extremo donde ya estamos abrumados, bueno, pues por supuesto que con mucho mayor razón hay que hacerlo. Pero hay una parte preventiva y otra correctiva, como en todos los tratamientos. Claro. Y sería mucho mejor que fuera preventivo que correctivo, ¿no? Sí. Pero bueno. A mí una de las cosas que es lo que se busca en iPrenatal y lo que buscamos nosotros en la asesoría de las mamás, así como asesoramos
que deben de llevar una buena alimentación durante el embarazo, porque esto pues Influye en el bebé influye en la directo. cuestión de la salud en general. También es importante que vayan a este proceso de psicoeducación para la maternidad y para el embarazo, para que se pueda estructurar todos estos pensamientos, todos estos miedos, todas estas ansiedades, que no caigan en depresión y estas cuestiones, para que cuando lleguen y vayan transitando este proceso lo hagan de la forma más saludable posible, porque sí, la salud mental es importante para todo este proceso. Y esa es la idea. La verdad que si todos empezáramos a tener un poquito más de conciencia que la mamá embarazada no lo está pasando bien y que las estadísticas aquí en México que nos hablan de problemas de ansiedad y depresión que oscilan entre el 51 al 60% de las mujeres en nuestro país, es decir, la gran mayoría de las mamás Se deprime. puede generar un problema grave en la salud mental, el mismo embarazo que puede ser el detonante, porque muchas veces ya viene desde antes, pues tenemos algo importante que atender, Claro, ¿no? claro. Vamos como tal vez a clarificar muy bien este punto porque me parece sumamente importante. ¿Qué es lo normal y qué es lo no normal, ¿no? O lo no esperado o lo no deseado. O sea, yo hablaría más en términos como de tal vez sufrimiento, ¿no? Cuando algo empieza a afectar a varias áreas, hay que atenderlo inmediato y es una señal de alarma, es un ámbar, ¿no? Del semáforo que dice, a ver, ya no vamos en verde, o sea, Claro. prevé que algo te está pasando, ¿no? Que ya te decimos, ya tengo problemas en la oficina, ya tengo problemas con mi esposo, ya tengo problemas con la vecina, ya me irrito de cualquier cosa, o sea, somos nosotros los que algo nos está pasando, ¿no? Entonces ese es un elemento muy importante. Sentir ansiedad es normal, sí, porque remite a todo lo que no conocemos, porque nos torna vulnerables, porque son huellas némicas, o sea, huellas que se quedaron en la impronta, porque tiene que ver todo con lo preverbal. ¿Cuándo no es normal? Cuando yo ya tengo pensamientos que me están invadiendo la mayor parte del día, cuando siento que no me puedo estar quieta, cuando estoy mucho, muy preocupada por la salud del bebé, ya en un extremo, ¿no? De tener fantasías. O sea, ahí requerimos sí o sí apoyo, ¿no? Estar triste, sí, sí se puede estar triste en el embarazo, no tiene que ser, ay, Claro. estoy radiante y me vuela el aire y no, o sea, no, la realidad es que nos podemos sentir tristes a ratos, contentos a ratitos, ¿no? Yo le comentaba la otra vez, cambia todo, hasta la concepción de la vida y la muerte, ¿no? Cuando uno es joven, llévame Dios, al fin y al cabo ya no importa, ¿no? Tienes al hijo y dame 2 minutos más, un año, por favor. Sí, ya les digo, ya tienes hijos y ya ni siquiera te puedes morir tranquilo. O sea, Claro, sí, claro. claro. Entonces pensar, sí se puede sentir uno triste, está permitido, claro que está permitido, claro que pueden haber sus ratitos de decir, ya no voy a ser la misma mujer, tengo esta responsabilidad, ¿cómo lo iré a hacer? O sea, de tener dudas, de reflexionar. De hecho, sería muy bueno que hubiera esos espacios, ¿no? De introspección, o sea, Claro. hay que invitar a que pensemos más cómo me siento. Entonces, pensar en todo ese tema es muy importante. Entonces, bueno, cuando esos síntomas depresivos ya empiezan a ser un problema más grave. No tengo ganas de levantarme, lloro la mayor parte del tiempo, tengo mucho sueño o insomnio, tengo dudas con respecto a mí, no quiero salir a la calle, no me gusta cómo me veo. O sea, de esa depresión pasamos a temas más delicados. Entonces, tiene que ver sobre todo con la intensidad y la duración del síntoma. Hay muchos síntomas que son relativamente normales, pero que si en intensidad es mucho, muy largo y en el sufrimiento es importante para la persona que los está padeciendo, hay que atenderlo sí o sí. Entonces es súper individual, súper particular, pero no tenemos por qué sufrir. O sea, hay otras formas de poder pasarla bien, de poder comprender lo que nos sucede y poder elaborarlo y no barrerlo abajo de la alfombra y decir, nada está pasando y le digo, la alfombra está acá, ¿no? Entonces, poderlo revisar. Yo creo que se puede hacer mucho. Sí, claro, en esta parte que muchas veces la mamá dice, bueno, ya no voy a llorar, voy a estar bien y no sé qué, y vamos a darle para adelante. En lugar de empezar un tratamiento, una terapia, una ayuda, pedir ayuda, que a veces le cuesta mucho trabajo pedir ayuda a la mamá. Pues la verdad, Paulina, te agradezco muchísimo estos espacios y Gracias. la verdad que quisiéramos seguir abordando otros temas
la depresión ya como tal, que cada vez es más frecuente en el posparto, ¿no? Y todas cuestiones de crianza y todas estas áreas que tenemos a veces de oportunidad todos para seguir creciendo, ¿no? Creciendo en la parte, digamos, personal. Gracias, Doc. Hacer conciencia. Hacer conciencia, así es. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.